Yo quiero estar contigo, tu gloria contemplar. Quiero mirar tu rostro, te quiero adorar, Jesús. Hermosa es tu presencia, grandiosa tu bondad. Quiero estar por siempre anclado en tu verdad, Jesús. Dios de maravillas eres, Dios de gloria y poder, Dios que reina por los siglos. Tú eres digno y fiel. Mi alma, mente y fuerzas te quieren exaltar. El universo canta de tu fidelidad, Jesús. Dios de maravillas eres, Dios de gloria y poder, Dios que reina por los siglos. Tú eres digno y fiel. Dios de maravillas eres, Dios de gloria y poder, Dios que reina por los siglos. Tú eres digno y fiel. Muy buenos días. Hoy quería tocar con ustedes un tema que es muy importante para la vida de todo cristiano, para la vida de toda persona, es la generosidad. Y el tema de esta mañana o de esta tarde o de esta noche, según donde estés escuchando o el tiempo en el cual estás escuchando este mensaje, es abre tu mano. Cada una de las personas que abren la mano para dar a alguien es justamente una mano que da, es un corazón generoso. Y es lo que vamos a ver en San Juan capítulo 6, versículos 1 al 15, y dice así la palabra de Dios. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y entonces podemos ver en una guía rápida lo que tiene que ver justamente con este tema que es tan especial, abrir tu mano. Dice la Escritura, acá que acabamos de leer, le seguía una gran multitud. ¿Por qué? El por qué le seguía una gran multitud, justamente por las palabras que él enseñaba,
porque eran palabras de vida eterna, pero también mucha gente le seguía por la provisión que él hacía. Esta no era la primera vez que el Señor Jesucristo proveía, que él hacía un milagro. Una de las primeras veces, o la primera vez, fue en Juan capítulo 2, en unas bodas en Caná de Galilea, cuando el Señor Jesucristo fue invitado, se había acabado el vino y él convierte el agua en vino. Pero también aquí vemos como algo especial, algo importante. Jesús fue al monte y se sentó con sus discípulos, y esto habla justamente del acercamiento. Él estaba entre ellos, él estaba entre la multitud, él estaba con los discípulos, y entonces ahí se genera una conversación. Y esta conversación es justamente viendo la necesidad de la gente, viendo el apetito o el hambre que tenía la gente, porque hacía mucho tiempo que estaban en el lugar con el Señor Jesús y escuchándolo. El Señor les pregunta a ellos para movilizarlos, para crearles el interés de la provisión, les dice: ¿de dónde compraremos pan? Y ahí entonces tenemos la primera respuesta, ¿no es cierto? La primera respuesta de uno de sus discípulos. Ahora también vemos como una guía de lo que vamos a ver, que el Señor Jesucristo les hace recostar a la gente. Y esto es una posición de parte de todo ser humano de humildad. Los hizo recostar, ¿para qué? Para dar gracias a Dios por el pan y los peces que aparecieron, que los relata aquí las Escrituras. Dice que el Señor Jesús tomó el pan y los peces y dio gracias, y esto nos habla de gratitud, cómo nosotros debemos ser agradecidos. Lo fue el Señor Jesús, quien era el dueño del universo, cómo no lo seremos nosotros también. Pero también dice las Escrituras que acabamos de leer en esta guía rápida que estamos haciendo, les repartió, o sea que esos panes, esos 5 panes y 2 peces, después de haber dado gracias, los repartió a esa multitud, o sea, compartió. La importancia de compartir en nuestra vida lo que tenemos en nuestras manos, como lo hacía el Señor Jesús. Ahora, también algo importante, dice las Escrituras que leímos recién, cuando se saciaron, a pesar de que se habían saciado, había sobrado alimento, había sobrado 12 canastas llenas. O sea que Dios multiplicó, el Señor Jesucristo multiplicó los panes y los peces, y esta provisión fue una provisión abundante, más que abundante, porque dice que se saciaron, comieron cuanto quisieron, y encima de todo habían sobrado 12 canastas de pan llenas. Recogieron los pedazos que habían sobrado. ¿Para qué? Porque esto habla de la previsión, o sea, para guardar para la próxima comida. Cuando terminamos este relato, dice que la gente que estaba ahí, que había comido y que había visto este milagro, lo reconoce al Señor Jesús como el profeta que había venido al mundo para salvarlos a ellos de la opresión del Imperio Romano. Pero el Señor no había venido para esto en realidad. Había venido para salvarlos eternamente, para salvar sus almas. Y no lo comprendieron muchos otros sí. Pasa lo mismo hoy día. Muchas personas comprenden que el Señor Jesucristo vino para salvar a la humanidad, y muchos otros creen que el Señor Jesucristo vino para cumplir nuestros deseos. Tener un reconocimiento de lo que es el Señor Jesucristo es importante en nuestras vidas. Ahora, si ahondáramos un poquito en los personajes del relato, tenemos varios personajes. Por supuesto, el principal es el Señor Jesucristo, quien alrededor de él estaba tan grande multitud, miles y miles de personas escuchándolo. Tenemos acá un muchacho que era el que tenía en sus manos, según el relato que leímos, los 5 panes y los 2 peces. Era Felipe, a quien el Señor Jesucristo le preguntó, siendo uno de sus discípulos, les dice el Señor Jesucristo, ¿a dónde compraremos pan? Y es ahí entonces cuando Andrés aparece. Felipe, bueno, dice, ni 200 denarios alcanzarían. Y aparece Andrés también, otro de sus discípulos, teniendo una visión, ¿no es cierto? Aquí hay un muchacho, habiendo visto a este muchacho con los 5 panes y 2 peces en sus manos. Ahora, también tenemos como personajes a la multitud, miles y miles de personas. Dice que había 5.000 hombres, más mujeres y niños, o sea que había por lo menos unas 15.000 personas. Y también tenemos el resto de los discípulos que estaban con el Señor Jesucristo. O sea que había una gran cantidad de personajes allí en ese lugar, visibles, pero había un personaje que era completamente invisible, que había sido la madre del muchacho que había preparado la comida para que su hijo pudiera comer. Ella nunca se imaginó que a través de sus manos podría alimentar a tan grande multitud de personas, habiendo preparado ella solamente 5 panes y 2 peces para que su hijo pudiera comer. Ahora,
Cuando vamos a las aptitudes que encontramos aquí en este milagro o en esta situación, bueno, tenemos la aptitud mayor del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Que es el que hace el milagro, el que multiplica. Después tenemos al muchacho, una gran aptitud, la generosidad. Él abre su mano. ¿Cómo hizo Andrés para ver, para visualizar a un muchacho entre gran cantidad de personas, miles y miles de personas? Acá hay un muchacho con 5 panes y 2 peces. Bueno, este muchacho seguramente habría levantado sus manos para decir: yo tengo pan, yo tengo comida, yo tengo alimento y lo comparto. Ahora también vemos las aptitudes de Felipe, que no siempre las aptitudes son positivas, muchas veces se convierten aptitudes positivas en negativas. Felipe era prácticamente el contador del grupo y era el que decía: bueno, hay dinero, no hay dinero para comprar. Felipe es el que dice con fe humana: ni 200 denarios nos alcanzarían para comprar. Esto es la fe humana, ¿no es cierto? Nos pasa a nosotros también. Cuando no llegamos a fin de mes y decimos: ¿cómo vamos a llegar? Y ahí vemos justamente que se cumple en nuestra vida, en los hijos de Dios, la promesa: no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dios va a proveer, nosotros tenemos que confiar. Ahora tenemos también a Andrés, las aptitudes de Andrés. Él era un hombre visionario, un hombre que veía, pero era una visión hasta ese momento humana. ¿Por qué? Porque, bueno, Andrés dice las escrituras que él lo que veía era justamente esto, de la posibilidad de que este muchacho pudiera entregar sus 5 panes y 2 peces, pero menciona y dice: ¿qué es esto? ¿Qué son 5 panes y 2 peces para darle de comer a tanto? O sea, tenía una visión, había visto al muchacho, pero tenía la duda de cómo hacer, cómo Dios iba a hacer, cómo el Señor Jesucristo iba a hacer un milagro, cómo le iba a dar de comer a tanta gente. Los discípulos, que fueron los que repartieron lo que no les pertenecía, lo que recibieron de la mano del Señor Jesucristo, y lo fueron repartiendo a la gente. La multitud, que fueron los que recibieron los beneficios directos de parte del Señor Jesucristo, y la madre, por supuesto, quien había preparado los alimentos. Ahora, cuando nosotros hablamos de este tema, abre tu mano, como el muchacho lo hizo, porque nosotros encontramos justamente que el muchacho fue el único que abrió su mano, por lo menos el relato nos habla de esto, y a través de este único alimento, estos 5 panes y 2 peces, toda la multitud fue alimentada. O sea, ¿podría haber habido otra gente que tenía alimentos? Por supuesto que sí, pero el muchacho fue el único que abrió su mano y el muchacho lo hizo. Cuando él lo hizo, se produce el milagro. ¿Por qué? Porque en la intencionalidad de abrir la mano, la voluntad que este muchacho tuvo, no esconder justamente lo que él tenía, estuvo dispuesto a ponerlo en las manos de Jesús. Y cuando lo estuvo dispuesto a ponerlo en las manos de Jesús, él tenía 5 panes y 2 peces y no se quedó con un pan y un pez, se quedó con nada en su mano, lo dio todo, lo entregó todo. Esto es lo que quiere el Señor Jesucristo que nosotros hagamos cuando hacemos algo, cuando nosotros damos a alguien, cuando nosotros damos de corazón, cuando nosotros ayudamos a un mendigo. Vieron que pasa muchas veces que vamos por la calle y vemos a una persona pidiendo, a un mendigo, y bueno, buscamos la moneda más baja, de valor más bajo para entregarlo, o buscamos aquel billete que no nos va a costar en el bolsillo darlo, y entonces creemos que damos bien. No, cuando damos tenemos que dar hasta que nos cueste, en el sentido de decir que, bueno, es algo que sale de nuestro corazón y también va a hacer que nuestra economía hasta se pudiera haber vista tambaleando alguna vez en nuestra vida, porque ayudamos a otros y pensamos en otros. Ahora, el pan en las manos, ¿qué puede hacer? En las manos de la madre era la masa que se generó el pan, justamente que generó el recurso. O sea que el pan en las manos de la madre era un recurso de alimento para su hijo. Ahora, el que recibe el don y el talento o el beneficio de otro, es como el muchacho lo recibió. De la mano de la madre pasa al muchacho este alimento y este muchacho lo lleva. Nunca se imaginó este muchacho que iba a ser el centro de lo que sería un milagro del Señor Jesucristo. Acá hay un muchacho, las Escrituras no nos mencionan quién era este muchacho, pero él estaba dispuesto a pasar por las manos de Jesús, que seguramente él venía escuchando del Señor Jesucristo todo lo que nosotros encontramos aquí, ¿no es cierto?, en los pasajes no solamente de Juan, sino también de los otros evangelios, cómo la gente le escuchaba atentamente. Ahora,
no solamente que pasar por las manos de Jesús, sino que tenemos también, cuando el pan llega a las manos, fíjense que el pan en las manos de la madre estaba de una forma y en una situación determinada para alimentar a su hijo, en las manos del muchacho era la voluntad del muchacho de entregarlo, en las manos de Jesús la voluntad de multiplicarlo, en las manos de los discípulos la voluntad de los que reparten, ese esfuerzo de repartir, de ver y de tratar de administrar lo que tenían, y en las manos de la gente fue el pan que bendijo el corazón y la vida de la gente. Spurgeon dijo: evangelismo es simplemente un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontrar pan. Estas son las buenas nuevas del Evangelio. Cuando nosotros no solamente recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, sino que vivimos de acuerdo a las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dijo que mejor era dar que recibir, que demos con generosidad, que el corazón debe dar con alegría, que tenemos que dar no con tristeza, sino con un corazón dispuesto. O sea, las manos de Jesús son manos transformadoras. Las manos de Jesús hicieron que 5 panes y 2 peces pudieran alimentar a muchísimo pueblo. Son manos provisoras también. ¿Por qué? Porque estas manos que levantaron el pan al cielo y dieron gracias a Dios justamente para repartir y multiplicar los panes y los peces, fueron las manos de misericordia que el Señor utilizó para poder pensar en las multitudes con compasión, como dice Marcos capítulo 6, versículo 34. El Señor, viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas que no tenían pastor. Manos protectoras, ¿por qué? Porque Él se convirtió no solamente en el proveedor, sino en aquella persona que estaba velando por el alimento de las personas que aparentemente se veían como desprotegidas, que es lo que acabamos de decir. Pero también manos salvadoras, las manos de Jesús. Son las mismas manos, esas manos que produjeron el milagro de la multiplicación, son las mismas manos que fueron clavadas en la cruz del Calvario para morir por nosotros, por toda la humanidad, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, pero tenga la posibilidad de tener vida eterna. Esas manos preciosas del Señor Jesucristo hace que nosotros podamos tener también una vida diferente y abrir nuestras manos y tener unas manos diferentes. El único que sabe que se va a realizar el milagro es el Señor Jesús, pero usa diferentes manos. ¿Cuál de todas es la tuya? ¿Cuál de todas las manos que nosotros acabamos de ver son las manos que Dios puede utilizar? ¿Son manos generosas? ¿Son manos dadivosas? ¿Son manos que pueden ayudar a la transformación de otra persona? ¿Son manos que pueden ayudar a salvar a otra persona? Que nosotros podamos abrir nuestras manos y ser generosos con nuestros prójimos, así como el Señor Jesucristo fue generoso con nosotros. Que Dios te bendiga. Cantan los cielos, tu gloria, Señor. Tiembla la tierra ante tu voz. Eterno Rey, único Dios. Tú sostienes la creación. Calmas tormenta y tempestad. Con tu poder y autoridad. Y tu palabra renueva mi ser. Nuevas fuerzas tú me
Jesús, el vencedor, para siempre